yo separo dos etapas de mi vida porque tiene que ver, una con mi infancia, la primaria, era una chica de clase media acomodada de la ciudad de La Plata y estudiaba en un colegio de monjas, y era muy buena alumna y hacía todo lo que una chica de clase media platense hacía, estudiaba, hacía deportes, iba a inglés, iba a cerámica, iba a las fiestas con mis amigas y me gustaba mucho el dibujo y dibujaba mucho, iba a talleres de plástica, de cerámica, de dibujo y era muy católica, y era muy practicante, iba desde chiquita a hogares a ayudar y muy comprometida. No tenía ningún conflicto con la Iglesia Católica, ni con las monjas, ni con las autoridades, no era rebelde, nada. Era prácticamente la mejor alumna y no tenía ningún problema con eso. Y esta vocación por la cuestión artística fue que decidí cambiar de escuela y ir a estudiar en Bellas Artes, una escuela secundaria que tuviera que ver con el arte, ya que a mí me gustaba mucho dibujar y trabajar las cuestiones artísticas. Y ahí se da un cambio en mi vida importante. A los 13 años, cuando entro en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, una escuela que dependía de la universidad, en el año 72 entro a esa escuela, absolutamente politizada, muy movilizada. Empiezo a descubrir todo un mundo absolutamente distinto. Mi familia era absolutamente antiperonista y así entré, antiperonista y católica, a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí el mundo se me fue presentando distinto. Y con ese compromiso que yo tenía con el catolicismo, con los pobres, con los humildes, yo siempre recuerdo cuando en una de las tantas infinitas charlas de política que se daban en todo momento, que era lo cotidiano hablar de política y de las transformaciones y de la revolución, me doy cuenta que podía no haber pobres. O sea, con esa simplicidad que lo vi, que me lo trataron de explicar, que de acuerdo a que si uno trabajaba en la política y se cambiaban las cuestiones políticas, esto que yo hacía de ayudar, teníamos que transformarlo de otra manera para que no haya pobres. Y eso a mí me estalló la cabeza, fue revelador. Tenía 14 años, ¿no? 14, 15 años, 14 años. Y dije, yo quiero eso, yo quiero trabajar en eso, en el que no haya pobres. Y entonces toda esa fuerza que ponía de colaborar en la iglesia y demás, la empecé a poner en las prácticas políticas que empezamos a interpretar en aquellos años, que eran variadas, que eran jornadas solidarias, que eran lecturas, que era ayudar a un barrio, que era ir comprometiéndose más con la realidad. Lo que pasa es que la realidad que empezaba a tocarnos era una realidad muy violenta, y esa sí es más difícil de interpretar. La militancia es dejar de pensar en uno mismo para ir pensando en forma permanente en el otro. Es correrte vos del eje central y pasar a ser un grupo, pensar en lo colectivo. Y a mí eso, hasta el día de hoy, me sigue enamorando. Lamentablemente, estábamos signados por estas cuestiones de tanta violencia, pero si podemos hacer corrernos de ese eje, las prácticas de la militancia eran muy lindas, era la participación, era alegría, el compañerismo, el compromiso, el tener un objetivo que era el bien común, salud, educación, trabajo, ayudar. ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? Eso yo lo rescato. Y los compañeros solidarios que estaban pensando en eso, era muy lindo. Hoy, por suerte, creo que este relato mío los jóvenes lo pueden empezar a entender. Durante estos años pasados yo explicaba esto y me parece que no me entendían mucho. No adhería a ninguna corriente especial hasta que pude entender, ¿no? Era bastante racional, a pesar de mis pocos años. Leía marxismo, leía peronismo, leía todo lo que podía leer para entender ese nuevo mundo que se me estaba abriendo. Y me costaba mucho lo del peronismo porque venía con una familia tan antiperonista que
que todo el tiempo yo declamaba todas las máximas antiperonistas y las tuve que deconstructurar todas esas cuestiones. Y así fui entendiendo, yo quería el socialismo nacional, no tenía dudas que hacia eso iba, pero entendí que no se podía en este país pasar al socialismo nacional sin pasar por el peronismo como movimiento popular y de masas. Y a partir de ahí, con esta interpretación teórica, llego a la cuestión que a la agrupación que yo tenía que militar era una agrupación peronista. Y entonces de allí fue que decidí participar más activamente en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, que era una agrupación estudiantil secundaria, pero peronista, y que respondía a Montoneros, ¿no? en las líneas generales. Y ahí yo tenía bastante conflicto con la cuestión de la violencia. Pero bueno, entendía que la agrupación estudiantil, la UES, era la agrupación más acorde con los pensamientos que yo estaba llegando para hacer la transformación nacional. Hoy en día hablar de lucha armada efectivamente suena una cosa totalmente atemporal. En aquellos años no, porque nosotros no conocíamos periodos de democracia. Nosotros no valorábamos, ni apreciábamos, ni queríamos la democracia. Nosotros queríamos la revolución, pero por un desconocimiento. O sea, nosotros nos criamos sin democracia. O sea, nuestra vida fue de golpe en golpe, los periodos democráticos muy, muy débiles, sin participaciones políticas, con proscripciones, así que nosotros no conocíamos. Entonces, la cuestión de la lucha armada, teórica, vamos a decir, como estructura, no nos asustaba. No nos asustaba porque nosotros siempre estuvimos con cuestiones de violencia y que con golpes militares que había que derrocarlos, y a los militares no era por convencimiento, los tenías que derrocar con otra fuerza armada. Entonces y era una lucha muy fuerte, y en eso uno entendía, desde lo teórico yo lo entendía, que la lucha armada no me asustaba. Lo difícil era cuando empezaba a tomar nombre y apellido, carne y hueso, y se te venían acercando esas cuestiones, o que tenías que dar el salto en comprometerte en tener una participación armada. Yo ahí puse mi límite, no lo acepté, me quedé con una participación estudiantil, era hasta donde yo podía dar. El 24 de marzo no fue tan significativo para nosotros en el sentido que era crónica de un golpe anunciado, ¿no es cierto? Así que en realidad hubo varios indicios que nos iban dando que la cosa se iba a ir complejizando bastante. Yo siempre marco un hito que a mí me marcó, que iba a ir mostrando la ferocidad, que en el año 75, en diciembre del 75, aparece colgado en un puente de la ciudad de Berisso un compañero muy querido por nosotros de la UES, Patulo Rabe, que yo había estado con él hasta el día anterior prácticamente, tenía 18 años, y lo fueron a buscar y lo mataron y lo colgaron en un puente. Ahí fue un indicio muy fuerte de que la edad no iba a ser un elemento para no venir por nosotros. Y ya todo enero, febrero se vivía un mundo, una sensación muy extraña de varias cosas, y el golpe militar ya se anunciaba. Así que cuando llegó el golpe, que era que yo estaba en mi casa y demás, ese día no fui a la escuela, ya era lo previsto. La marcha boleto estudiantil, como yo decía, en el año 75, cuando estaba complicada la cuestión de organizarnos, de allí es que buscamos un motivo bastante que nuclea a todos los estudiantes para poder encauzar alguna lucha. Y fue que salió el reclamo de un boleto estudiantil. Pero esto fue en el año 75. Hicimos una marcha grande y demás. Siempre lo señalo porque sería imposible pensar la marcha en el año 76, ¿no? Para las cuestiones históricas era imposible. En esa marcha, que fue una marcha más dentro de otras acciones que hicimos los estudiantes secundarios, los de las escuelas técnicas hicieron reclamos muy importantes, y así distintos sectores estudiantiles iban haciendo reclamos. Este fue uno más, de los cuales
yo estaba en cuarto año, o sea que no encabezaba la marcha, sino que tenía compañeros de quinto y sexto año que encabezaban la marcha, tampoco María Claudia y de los chicos Francisco López Montaner, que éramos más chicos todos, o sea, fuimos, pero no éramos cabecillas de las marchas, ni mucho menos. De allí lo que quedó es que, por un lado, una satisfacción de que bueno, la organización, las luchas estudiantiles, a pesar de los momentos adversos que se vivían, sirven. Y después es que algunos continuamos militando con mayor compromiso y otros no. Entonces, a quienes van a buscar en septiembre del 76 era a militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, independientemente de haber ido o no haber ido a la marcha, ¿no es cierto? Que eso le da mayor complejidad histórica en el sentido de que fueron a buscar militantes, no fueron a buscar chicos que pasaron por una marcha, nos fueron a buscar a nosotros considerándonos enemigos políticos por participar de una agrupación estudiantil, ¿no? Entonces, bueno, eso era, o sea, y que ya se venía dando en todo septiembre, no solamente el 16, porque el 9 de septiembre ya había caído Gustavo Calotti y otros compañeros, Víctor Treviño, hay otros compañeros tanto desaparecidos como sobrevivientes de todo ese episodio. Por eso hablamos, y si le damos ese nombre, es la detención sistemática de estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, que es mucho más amplia, tanto en número de desaparecidos como de detenidos, y que con esta complejidad política que éramos militantes políticos. El 16 de septiembre yo estaba en la Escuela de Bellas Artes. Es característico en Bellas Artes que se preparen fiestas para la primavera, habíamos discutido mucho si las hacíamos, si no las hacíamos, estábamos en eso, tratando de organizar eso, y me avisan que viene una compañera y me dicen que en la madrugada habían llevado a Claudia Falcone y a Clara Ciocchini, compañeras de la UES, compañeras mías que yo había estado hasta el día anterior con ellas, ¿no?, trabajando. Y ahí la verdad que si bien todo este tiempo habían levantado y se habían llevado a muchos compañeros, cuando me dijeron eso la verdad que me asusté mucho. Y llamé a mi papá que me venga a buscar a la escuela, estaba muy asustada y bueno, mi padre me dijo, bueno, nos vamos a algún lado, ¿no? Y yo cuento esto porque refleja la época, ¿no? Y yo le dije, yo no puedo dejar a los compañeros, yo me tengo que quedar, no puedo dejar a los compañeros. Eso era lo que se vivía y el compromiso con que hacíamos las cosas. Y me quedé en mi casa y bueno, en la madrugada vino una patota armada, encapuchada, en nombre del ejército argentino. Esta escena es como lo más conocido que ya se sabe qué es lo que pasaba, y venían buscando un estudiante de Bellas Artes. Que esto también es importante porque venían buscando un estudiante secundaria, ¿no? O sea, no había duda de eso. Y aparecí yo, que no soy muy grande y era muy chiquita en ese momento, y dijeron, no, esta es muy chiquita, no puede ser. Y yo tengo una hermana más grande, hicieron levantar a mi hermana y le preguntaron qué estudiaba filosofía, dice, y debe ser ella. Y dijeron, bueno, llevemos a las dos. Y él le dijo, no hay lugar en el auto. Bueno, entonces vamos a llevar a la de Bellas Artes. Y así fue como me detuvieron. Y me parece que en este relato hay muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me vinieron a buscar por ser estudiante secundaria. No había duda de eso. Ahora también se llevaban a mi hermana. Y que yo era chiquita no invalidó para nada que tenían que llevarme, porque bueno, para ellos uno era el enemigo, no era un estudiante, no era una chiquita, no era una joven, no era una chica, eras el enemigo político y como tal te trataron.